Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos a este su programa, a este su canal, el Ministerio de la Verdad Presente, Madrugadas con Jesús, donde estamos haciendo un análisis del Éxodo para el tiempo del fin. Estamos en la semana número 11. ¿Qué lección tenemos para esta semana? La segunda presentación de esta semana número 11, donde venimos hablando sobre, y hemos pasado a la parte del Sinaí. Ahora, Moisés baja del Sinaí. Moisés viene emocionado del Sinaí y viene con esa emoción a presentar lo que Dios le había dado, el fruto de un sacrificio de 40 días y de 40 noches. Pero qué pena, una frase escrita con letras mayúsculas, grandísimas, una pena no enorme, que cuando él baja encuentra a un pueblo en apostasía. Qué dolor para Moisés, qué tristeza para Moisés, cómo se pudo haber sentido en ese momento Moisés. Vamos un momento para imaginarnos, vamos en la sala de la imaginación y vamos a, si podemos contemplar en ese momento el rostro de Moisés, cómo se pudo haber sentido Moisés al encontrar al pueblo, él haciendo un sacrificio, estando ahí 40 días, 40 noches delante de Dios, trayendo el mandato, el mandamiento, la orden, para que el pueblo fuera feliz, pero sin embargo un pueblo desenfrenado, un pueblo lleno de apostasía, un pueblo que se escuchaba a lo ancho de todo ese desierto lo que ellos estaban haciendo. El día de ayer veíamos sobre los antecedentes, ¿no? ¿Cuáles fueron los antecedentes? Para poder llegar a una apostasía, mis queridos, hay un antecedente. No es que nadie llega a apostasía no, tiene que haber un antecedente. Antes de estar en una situación, tiene que haber algunos antecedentes. Para que alguien pueda delinquir contra alguien. Otro día escuchaba un análisis, ¿no? Para que una persona, para que un hombre mayor, una persona adulta, pueda llegar al punto tal de llegar a violentar contra una menor de edad, contra una niña, una bebé, no es que de pronto se le ocurre, hay un proceso, y esto se nos explicó hace unos 3 años atrás, 4 años atrás, en una lección que estudiamos sobre los Salmos. Pudimos comentar que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que va de poquito, va madurando, de tal forma que ese proceso pronto llega a nuestro cerebro, y cuando ya llega a nuestro cerebro, entonces ya llegamos a la acción. Pero hubo un inicio, tuvo que haber un antecedente. ¿Dónde está? En la música que escucho, en lo que yo veo, el ámbito en el cual yo estoy participando. Todos estos son antecedentes, ¿no? Incluso la alimentación tiene que ver mucho con esto. Creo que como pueblo de Dios conocemos perfectamente que incluso la alimentación tiene que ver mucho con esto, porque de ahí es donde emanan nuestros pensamientos. Entonces tiene que haber un antecedente para poder llegar finalmente a una situación. ¿Y cuál fue el antecedente del pueblo de Israel? Pues no se habían convertido, no estaban realmente con un corazón convertido, estaban ahí en el Sinaí, estaban participando de los actos religiosos, estaban entre paréntesis adorando a Dios en el día sábado, pero su corazón todavía estaba lejísimos de Dios. No se habían convertido de verdad. Ahora, otro antecedente, los zarcillos de oro. La debilidad de Aarón. Estamos en el Éxodo capítulo 32, versículo 2. Dice, y Aarón les dijo, vamos a leer el versículo 1, texto que hemos leído el día de ayer.
¿sí? Texto que hemos leído el día de ayer. A ver, aquí está. A ver, déjenme un segundo para poder ubicarlo. Aquí tenemos 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Es que no sabían? ¿O es que se estaban haciendo los tontos? ¿Por qué? Porque Dios, antes de que lo llevara a Moisés, antes de que Moisés fuera al monte, Dios llamó a Moisés, llamó a Aarón, llamó a Nabat, a Abiú, a Josué y a 70 ancianos. Y los llevó, les dio instrucciones, los preparó. Entonces regresó Moisés y todo el grupo con quien fue regresó al pueblo, y Moisés fue al monte nuevamente, él solo ya, pero ¿quiénes quedaron? Aarón, Nabat, Abiud, Josué y otros más líderes, los 70 ancianos, quedaron ahí para poder dirigir al pueblo. Sin embargo, una pregunta tonta, una pregunta fuera de contexto, no sabemos qué le ha pasado, no sabemos a dónde se ha ido. Decíamos de que todo esto era una influencia de la multitud mixta, de la gran cantidad de egipcios que habían salido con Israel y que se habían infiltrado en las filas del pueblo de Israel, que su corazón lamentablemente no estaba convertido. Y es más, como ellos no se convirtieron, esa misma inconversión comenzó a minar en la vida de los israelitas, y los israelitas tontamente se dejaron llevar por esta inconversión. Y ahora estaban dudosos, miedosos, y de pronto comenzaron a congraciarse con las costumbres egipcias, solamente por quedar bien con ellos. ¿No será que muchas veces nos está pasando hoy en día esto? Queremos quedar bien con todo el mundo, pero menos con Dios. Vaya usted a saberlo, ¿no? Versículo 2, 32:2, que es el texto de esta mañana. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedme. La pregunta es, ¿acaso Aarón no había recibido instrucciones juntamente con Moisés para poder tener un buen gobierno y poder encaminarlo al pueblo? Pero ¿qué pasó con Aarón aquí? Dice que vinieron, la multitud mixta vino, le dijo a Aarón: levántate, haznos dioses, no sé dónde está Moisés, y Aarón rápidamente cedió a esta presión. En ese momento por la mente de Aarón pasó: ahora sí me están presionando contra la pared, ahora sí que voy a hacer, me están extorsionando. Entonces Aarón dijo: traigan los zarcillos. Aarón creyó de este modo poder disipar, poder acabar con este pensamiento, porque dijo: a ver, ¿qué puedo pedir? No creo que ellos sean capaces de quitarse los aretes, los collares, los regalos que habían traído de Egipto. No creo que sean capaces. Entonces voy a pedirles eso, que yo no creo que sean capaces. Pero sin embargo, se dio cuenta Aarón de que el pueblo ni bien oyó esto, no les importó, se desprendió de aquello que valía mucho, que había sido su tiempo de trabajo, ha sido fruto de su esfuerzo, los regalos que habían recibido, no importó, y lo colocaron en las fuentes. Y de pronto, cuando Aarón se dio cuenta que en su delante estaba todo un montón de regalos que ellos habían recibido allá en Egipto, y ahora simplemente Aarón tenía que cumplir con lo que él había dicho. La vacilación inicial de Aarón al intentar negociar con el pueblo lo llevó a liderar a la apostasía. No creo que eso pueda ser. No creo que así se dé. Esa vacilación lo llevó a liderar la apostasía. En lugar de él erradicarla, en lugar de él ponerle freno en ese momento,
Y si hubiera sentido la presión de la multitud mixta, hubiera podido llamar a los ancianos, hubiera podido llamar a Josué, hubiera podido llamar a Nabat, a Abiú, que eran sus hijos sacerdotes, pero que también estaban medios perdidos porque finalmente ellos después fueron consumidos por fuego. Mis queridos, cuando no hay realmente una consagración de nosotros, cuando no está Dios en primer lugar, aunque muchas veces decimos que Dios está delante de nosotros, pero cuando todavía en nuestro corazón hay dudas, cuando todavía nuestra mente está con dudas, sucede esto. Queremos quedar bien con todo el mundo, pero menos con Dios. Muchas veces en primera instancia podemos decir, no, yo no como, yo no bebo, yo no voy, yo no. Pero no es que debo quedar bien con él, y como es mi amigo, es mi familiar, y como hay que quedar bien con él, entonces voy a ir solamente un ratito, y ese ratito de pronto terminamos toda la noche en un lugar donde no debíamos estar. En lugar de Aarón recordarles la prohibición, entonces él se dio a la fabricación del becerro de oro y lo declaró: aquí tienen a tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¡Qué aberrante! ¡Qué actitud grosera realmente! Una actitud realmente grosera, con letras mayúsculas. Cuán peligroso de repente en nuestra vida romper el pacto con Dios. Ahí fue donde ellos rompieron su pacto con Dios. Y Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. Israel prefirió a otros dioses y le colocó: estos son vuestros dioses que nos sacaron de Egipto. ¿A quién adoraron? Al buey Apis, al dios de la fertilidad egipcia. Él puede más, nuestro Dios está muerto, nos sirve. Insultaron a Dios, pisotearon a Dios. Aquel Dios que abrió el mar rojo, aquel Dios que les dio de beber agua de la roca, aquel Dios que los liberó de las manos egipcias, aquel Dios que los cubría tanto de noche como de día con la nube, aquel Dios que les protegió del ataque de los egipcios, aquel Dios que les dio maná, aquel Dios que hizo muchísimos milagros en la vida de ellos, aquel Dios que les cuidaba la ropa, que les cuidaba las sandalias. Porque ellos no tuvieron necesidad de comprar ropa nueva ni sandalias, porque Dios, fue tanto el milagro que Dios hizo de todo con ellos. Pero sin embargo, la actitud grosera de ellos fue: este becerro es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Pues queridos, una actitud totalmente grosera. Ahora, ¿qué Dios tenemos delante del Señor? Mis queridos, todo aquello que está rompiendo nuestra relación con Dios es un becerro de oro que estamos teniendo delante. Tenemos muchos becerros invisibles. Todo aquello que nos está quitando. Y voy a decir algo fuera de contexto. Muchas veces la iglesia puede ser un becerro de oro, claro que sí, cuando la iglesia está delante de Dios. Cuando yo voy a la iglesia solamente por cumplir. Mi cargo puede ser un becerro de oro, claro que sí, cuando más defiendo el cargo que estoy dispuesto a defender a Dios. Que quiero quedar bien con el público, quiero quedar bien con los invitados, pero menos con Dios. También puede ser un becerro. Lo demás ni que hablar. Todo aquello que quita mi relación con Dios, mi comunión con Dios, automáticamente se convierte en otro Dios. Los arcos de oro. Ahora, si miramos un poco la historia, los israelitas realmente usaban aretes, zarcillos, collares. ¿Usaban? No. No encontramos en la Biblia. Sí, en la Biblia encontramos de que esto era una costumbre pagana, que los paganos usaban esto, que los egipcios usaban esto. Entonces, ¿de dónde sale esto de los zarcillos? Cuando ellos salieron de Egipto, pasaron a recolectar aquella noche, pasaron de casa en casa porque los egipcios estaban miedosos por lo que había pasado, estaban llorosos, habían perdido seres queridos. Váyanse, 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 le dijeron a los israelitas: no queremos a su Dios aquí, no los queremos más aquí, porque ya mataron a nuestros primogénitos, ahora van a acabar con nosotros.
Entonces, en ese miedo, ellos se vieron obligados, con tal de que ellos se vayan, ¿qué importa? Tomen ganado, tomen oro, tomen alhajas, tomen plata, tomen, llévenselo, pero váyanse de aquí, desaparezcanse de nuestras vistas. Eso fue un regalo. Y los israelitas salieron de las manos de los egipcios con muchos regalos, ¿sabe? Aretes, collares, ganado. Fueron regalos que Dios permitió que ellos obtuvieran. Pero ¿qué pasó con esto realmente? Fue una bendición de Dios que más adelante se convirtió en una maldición allá en el Sinaí, cuando armaron el becerro de oro. Porque no solamente ahora los egipcios lo estaban usando, sino que ahora los israelitas se atrevieron a hacer un mal uso de este regalo. Queridos, ¿qué es lo que Dios nos está regalando? ¿No será que estamos abusando de aquello que Dios nos ha regalado? La vida, la salud, la libertad. ¿No será que estamos abusando de eso? Medítelo. Es una lección bastante dura la de esta mañana. Pero como siempre pregunto, ¿no? ¿Les gusta que le diga la verdad? Por supuesto. Pero si gustan que les miento en esta mañana. Pero voy a la luz de lo que dice la palabra. Ahora, ¿para qué beneficio? ¿Para beneficio de quién, de qué o de quiénes estaba esto? ¿Cuál es realmente el uso? Miren, vamos un detalle y quiero que le pongan mucho ojito a esto. ¿De dónde nace esto el uso hoy en día de los collares, aretes, brazaletes, alhajas y todo lo demás? ¿Cuál es el origen de esto? Vamos un poco a mirar la historia, mis hermanos, para darnos cuenta realmente. El uso de estas prendas no comenzó como algo ornamental, ¿no? No, para que se vea bonito. No, no, no. No empezó ahí. Hoy en día, supuestamente, nosotros creemos de que nos colocamos para que se vea bonito, pero realmente, ¿usted sabe lo que está haciendo cuando alguien hace esto? En la antigüedad, esto se usaba como algo idólatra. Era una guerra entre los dioses buenos y los dioses malos. Es así como se usaba. Cuando salieron del Edén, Adán y Eva, luego vino Caín, Abel, Set, ¿no? Entre los descendientes de Caín comenzó una guerra. Una guerra, podríamos decir, una guerra espiritual. ¿Saben lo que pasa? Entre los vecinos había ciertas riñas. Estoy yendo a la historia. Entre los vecinos había ciertas riñas, ciertos problemas, como hoy en día los hay. Entonces, cuando nacía un niño, cuando nacía un bebé, y una vecina tenía de un modo algo contra la otra vecina, entonces, ¿qué hacía la señora o la familia que tenía recién al bebé? Pues corría, buscaba estas alhajas, estos aretes, estos collares, los llevaba a sus dioses que ellos tenían, los dedicaba a sus dioses para que sus dioses lo bendijeran a estos adornos, y luego traían y lo colocaban sobre el niño. ¿Para qué? Para que este collar, esta pulsera, este arete, le sirviera de protección. Y la maldad de la vecina no pudiera llegar a tocar la vida del recién nacido. Entonces, ¿para qué servían estos, entre paréntesis, que podían ser de repente algo que se ve bonito? ¿Para qué realmente servían? ¿Cuál es su origen? Servían para proteger de los dioses malos. ¿Estamos? Una invocación demoníaca. Hoy en día vemos que cuando muchos niños nacen, todavía algunas costumbres se llevan en algunos lugares, se les coloca un collarcito, un brazalete de color negrito o algo negro para que de este modo pueda ser protegido del mal.
Ahí viene la creencia de que el duende, de que el aire maligno, de que la duenda, y etcétera, etcétera. Todas estas es una guerra entre dioses buenos y dioses malos. Es una guerra espiritual, es una guerra en oscuridad. Pero que muchos de nosotros, hoy nosotros como cristianos, nos estamos dejando llevar por costumbres egipcias, por costumbres babilónicas, porque aún no hemos puesto nuestra confianza totalmente en Dios, porque si pusiéramos la confianza en Dios, entonces, ¿qué importa? Aquí no hay duende, aquí no hay sábila, aquí no hay alumbre, aquí no hay nada de eso, aquí no hay brazalete negro, no hay nada, porque yo creo en Dios. No hay ruda, pero como estamos con la mente egipcia, nos dejamos minar por estas costumbres. No, colócale esto, colócale el otro, sóbalo con periódico, sóbalo con el huevo, sóbalo con la vela. Queridos, si decimos de que somos hijos de Dios y que tenemos la protección de Dios, entonces tenemos que ir contra estas costumbres, porque son costumbres babilónicas, son costumbres egipcias. Todo un origen idólatra de las fuerzas demoníacas y satánicas de esta guerra que ellos se la inventaron. ¿De dónde vienen? De las costumbres de la descendencia de Caín. El hombre que se perdió, el hombre que vino luego los gigantes, el hombre que mató a su hermano Abel, el primer hombre que rompió con el mandamiento, que quebrantó el mandamiento, no matarás. Entonces, quiere decir de que mientras más pulseras, y usted ha visto a ciertas personas que llevan cierta profesión, y si alguien de ustedes los ha visitado, ve de que en el cuello tienen 3, 4 collares, en las manos tienen 3, 4 pulseras, 5 pulseras, los dedos están llenos de anillos. ¿Para qué? Porque están invocando protección. Y usted viene a su casa, viene dentro de su entorno, y muchas veces viene a la iglesia y ve que muchos incluso están con collares, están con anillos. Entonces, ¿y Dios dónde está? ¿Sabe lo que realmente en todo caso representa esto? Una protección demoníaca. Porque los fabricantes, cuando fabrican esto, van ante estos dioses, lo dedican para que puedan tener sus ventas, puedan crecer. Y usted y yo muchas veces vamos como cristianos, entre paréntesis, para que se vea algo bonito, para que la niña se vea bonita, la colocamos. Protección demoníaca. Una invocación demoníaca. Estoy hablando a la luz de la historia y a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo coloco un crucifijo, un anillo, un collar o un arete, estoy siendo partícipe de un origen idolátrico, para poder recibir protección de esos dioses. Entonces, cuando realmente debería ser Dios el quien debería estar protegiendo mi salud, mi vida, ¿cuál es nuestro becerro? Ya decíamos que los israelitas no estaban acostumbrados a usar prendas como anillos, aretes, pulseras, etcétera, etcétera. En la Biblia dice de que estas costumbres la trajeron de los egipcios. Entonces, cuando hacemos esto, estamos rebajando la belleza que Dios quiere de nosotros. Por supuesto que hemos de descuidar nuestro vestuario, nuestro atuendo, nuestra presentación. No debemos descuidarla. Pero cuando vamos nosotros a esto, estamos haciendo que otras fuentes paganas estén realmente tomando el control de nuestras vidas. Tenemos que alabar, tenemos que glorificar a Dios con nuestro atuendo, con nuestra vestimenta, con lo que poseemos. Eso es lo que el Señor Dios quiere, que le alabemos a Él con esto. Y luego el pueblo tuvo que caer en una situación terrible. Medítalo, medítalo. Y cuantas veces podamos colocar esta frase, meditemos y meditemos. ¿Qué dice el apóstol Pedro con respecto a esto? 1 Pedro 3, 3, 4.
Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, tu corazón. Lamentablemente vemos hoy a mucha gente que se preocupa por la vestimenta. Ojo, no estoy diciendo, hermano, entonces de aquí en adelante, no, tranquilos. Nos preocupamos por lo externo. Es cierto que tenemos que dar gloria a Dios con lo externo, pero tiene que nacer ¿de dónde? De adentro, del corazón, de la mente. Nos dedicamos que externamente queremos quedar bien, queremos mostrarnos bien. Hay mucha gente que lo hace, se presenta muy bonito, habla muy bonito, pero más allá, ¿qué es? Hay mucha gente que a veces fuera de casa habla muy bonito, ¿no? Ante la sociedad habla muy bonito. Habemos muchos de esos, ¿no? Pero que en nuestras propias casas somos unos diablillos. No tratamos bien a los hijos, no tratamos bien a la esposa, no tratamos bien a nadie, gritamos, pegamos si es posible. Y es por eso que mucha gente cuando cree, oh, pero yo no pensaba de que él era así, si era una buena persona, muy tratable, muy alegre, muy comprensible. Y no, yo no creo de que le ha caído en esto. Porque estamos aparentando, estamos por fuera, estamos lo externo. El apóstol Pedro aquí no dice, no importa lo externo, lo que importa es tu interno, porque tu interior es lo que te va a llevar. Ahora sí, Señor, yo entiendo de que mi corazón, mi mente me dice que debo alabarte a ti, entonces voy a tener que ir con todo, no solamente con ropa, no solamente con lo que cuelgo aquí, o con lo que cuelgo acá, o con lo que llevo aquí, sino es todo, es un todo. Podemos estar siendo muy cuidadosos del vestuario, pero sí podemos estar siendo unos transgresores del sábado. Podemos ser muy cuidadosos de no colocarnos de repente un poquito de chapitas y de colorido. Pero de repente estamos nosotros infringiendo el mandamiento, estamos infringiendo la ley de hacer de nuestro cuerpo, de darle de comer y colocarle todo lo que se nos viene. No tiene sentido. Vuestro atavío sea interno, sea del corazón. Y cuando dice el apóstol Pedro aquí, está hablando de nuestra mente, nuestra confianza totalmente en Dios. Y como resultado de eso, ahora sí voy a poder glorificar a Dios por fuera. ¿Estamos? Ya no va a ser un sacrificio para mí quitarme el atuendo, el colorido, la comida, ya no, porque ahora aquí adentro amo a Dios, aquí está Dios, mi pensamiento está en Dios, entonces el resto tiene que ser un resultado sin esfuerzos humanos. ¿Estamos? En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es el de grande estima delante de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios estima. Entonces el apóstol Pedro está hablando de la belleza del corazón. Es algo a nivel de una dependencia, de algo que es una bendición de Dios que ha de colocar en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor Dios quiere de nosotros. Miren lo que dice versículo 32, versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Al fabricar un ídolo en forma de becerro, los israelitas rebajaron al Dios omnipotente, al Dios poderoso, a la imagen de un animal. Dios ahora era un animal, Dios ahora una bestia. Estaban adorando a la criatura antes que al Creador. Mis queridos, ¿no será que en nuestra vida muchas veces estamos pasando la misma situación? Estamos adorando más a la criatura, nos estamos esforzando por ser buenos, nos estamos esforzando por quedar bien con la iglesia, nos estamos esforzando por quedar bien con el pastor, nos estamos esforzando por quedar bien con el director. ¿Y Dios dónde queda? ¿Qué importa si transgredo mi sábado estando muchas veces en la iglesia? ¿Qué importa? Hay que adornar la iglesia, hay que decorar la iglesia, aunque me pase el viernes toda la noche decorando. Ah, no, es que estoy en la casa del Señor y Diosito me entiende. ¡Qué grave error! Es algo aberrante decirle esto a Dios. ¿Dónde encuentra usted eso en la Biblia? Pero muchas veces nos amparamos en esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente más está en lo que vemos,
que en lo que realmente es lo interior. Estamos adorando la criatura antes que el creador. Una forma irracional, un pensamiento irracional, que de una estatua de Buril sería capaz de liberarlo de Egipto, de adorar a los demonios, y comenzaron a degradar la imagen de Dios. Y cada día comenzaron a degradar más y más la imagen de Dios. Cuando no entregamos nuestro corazón realmente a Dios, es eso lo que sucede. Por lo tanto, la invitación en esta mañana, mis queridos, es de que tenemos que adorar a Dios de corazón. Adoremos a Dios de corazón. Porque Dios eso es lo que está pidiendo. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. No me des tu vestimenta, no me des tu... No, no, no. Dame tu corazón, no me des tu cargo, dame tu corazón. No me des tu tiempo, dame tu corazón. No me des la comida, dame tu corazón, dice Dios. Y cuando le damos el corazón, lo demás va a ser simplemente fácil de cumplir. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude realmente a poder asimilar esta lección. Vuelvo a repetir, he hablado de lo que dice la palabra de Dios y de acuerdo a la historia. Espero no haber ido en contra de nadie ni haber ofendido a nadie. Pero mis queridos, y si usted siente que fue esto, perdóneme. Pero la palabra de Dios está por delante.